Y vamos a estar trabajando el día de hoy lo que es los que son algunos ejemplos de la función subcadena, pero ahora haciendo uso del ciclo para, que realmente básicamente por eso he dejado esta función ya casi por eh, estos meses, debido a que necesitaba primero mostrar la esencia básica del ciclo para que usted pueda utilizarlo con lo que sería la función subcadena. Entonces, vamos a ver acá lo que dice el primer programa. Vamos a hacer el día de hoy dos ejemplos. El primer programa dice, elabore un programa el cual permita el ingreso de un texto y luego muestra en pantalla una a una las letras que conforman la palabra ingresada por el usuario. Una a una las letras que conforman la palabra ingresada por el usuario. Bien, primero vamos a analizar qué es lo que quiere decir este programa. Por ejemplo, si la palabra ingresada fuese foca, lo que quiere este programa es que yo muestre primero la F, luego la O, luego la C y luego la A. Eso es lo que quiere que haga este programa. Bueno, lo que más bien me están pidiendo que haga yo con este programa. Ingresar un texto y luego mostrar una a una las letras que conforman esa palabra. Ahora bien, nosotros para hacer esto vamos a estar utilizando el ciclo para que podamos ver las letras una a una. Bien, entonces vamos a proceder a hacer nuestro primer ejemplo. Vamos a ir analizando poco a poco para que usted más o menos vaya entendiendo cómo es que se está dando este programa, de dónde sale todo y por qué se está dando, sobre todo lo más importante. Vamos a colocar acá ejemplo subcadena. Le vamos a colocar dos porque la semana pasada se dio uno. Y bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primera instancia para poder hacer trabajar este programa? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Estamos acá. ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer para poder empezar a trabajar? Bueno, acá lo dice claro. Elabora un programa el cual permite el ingreso de un texto. Sin eso, nosotros no podemos arrancar básicamente. Bien, vamos a colocar acá, gracias Samantha. Vamos a colocar acá entonces, escribir, ingrese un texto. Y le voy a colocar acá, leer text. Vamos a definir también las variables, las vamos a empezar a declarar. Voy a colocar acá, definir text como tipo carácter. Para que se dé cuenta o para que se fije el programa de que esto es una variable de tipo texto. Bien, ya tenemos lo importante, lo principal. Ahora, tenemos que pasar acá a la otra cuestión que realmente nos interesa, que es extraer una a una esas letras. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá lo siguiente. ¿Cuántas letras tiene la palabra foca? ¿Cuatro? Exacto, 4 letras. Ahora yo les pregunto, bueno, no les pregunto, yo les indico más bien. Fíjese, primero se mostró la F, la O, la C y la A. Es decir, 1, 2, 3, 4. Coincide obviamente también con el número de letras. Ahora bien, lo que estamos haciendo acá es que estamos mostrando una a una las letras obviamente de la palabra ingresada. Como usted puede observar acá, nosotros, dependiendo del número de letras, obviamente va a ser la cantidad de letras que se van a mostrar. Pregunta, ¿cuál es la función que podemos utilizar para obtener la cantidad de letras de una palabra? ¿Cuál es la función que nos permite obtener la cantidad de letras de una palabra? Ya lo vimos en este caso ahorita
en el año pasado y lo estuvimos viendo en algunos ejemplos ahorita antes de pasar al ciclo para. ¿Cuál es esa función? Longitud. Exacto. La función longitud es la que nos va a permitir a nosotros obtener la cantidad de letras en una palabra. Por ejemplo, voy a colocar acá una asignación y voy a indicar lo siguiente. Yo le voy a colocar largo porque no puedo colocar longitud porque es una palabra prohibida para poderlo utilizar como variable. Largo va a ser igual a la longitud del texto que vaya a ser ingresado, en este caso, del texto que se almacene en text. Bien. Ahora, siguiente punto. Como acá no lo podemos hacer uno a uno, sino que vamos a utilizar un ciclo para poderlo utilizar con la función subcadena, entonces analizamos lo siguiente. Si la palabra ingresada fuese foca, el ciclo que yo cree, ¿cuántas vueltas tiene que dar? ¿O cuántas vueltas tiene que 4. dar el ciclo para que me pueda mostrar las letras de la palabra foca? 4. Exacto, 4. Si la palabra ingresada fuese, en este caso, sol, entonces tendría que hacer un ciclo que dé 3 vueltas. Y así sucesivamente. El ciclo que yo utilice tiene que estar relacionado con la cantidad de letras de la palabra. Si ingresa la palabra dinosaurio, entonces el ciclo tiene que dar 10 vueltas, porque en cada vuelta que dé el ciclo va a mostrarme una a una las letras. Por ejemplo, foca tiene 4 palabras. Por lo tanto, para que mi ciclo me muestre en cada vuelta cada una de las letras, tiene que dar, en este caso, 4 vueltas. Entonces, ya con esto que les acabo de indicar, ya se entiende por qué primero es importante obtener la cantidad de letras de la palabra que se ingresó, ya que según la cantidad de letras de la palabra ingresada, va a ser el número de vueltas que va a dar el ciclo. Por cada vuelta que dé el ciclo, voy a ir extrayendo una a una las letras. No sé si me expliqué bien en eso. La importancia del ciclo para y la importancia de la cantidad de letras para que este ciclo dé las mismas vueltas según la cantidad de letras que tiene el texto. Entonces, una vez que yo ya haya obtenido lo que sería la cantidad de letras, voy a proceder a hacer mi ciclo para. Bien, entonces acá, para variable numérica, voy a utilizar acá ciclo contador. Vamos a iniciar siempre en 1, obviamente. Valor final. ¿Hasta qué valor vamos a llegar? Pregunta para ustedes. ¿Qué debemos de colocar ahí en la sección valor final? Un La número variable largo. exacto, la variable largo. Recordemos que la variable largo contiene en su interior el número de letras que contiene el texto que fue ingresado. Y recordemos algo importante. Acá, estas variables o esos datos son datos numéricos. Nunca se colocan nada de texto. Puede colocar variables. Aquí puede colocar variables o números, pero nunca puede colocar texto o una variable de texto. Jamás puede hacer eso ahí porque nunca va a funcionar esto. Bien, entonces, ahorita voy a continuar el programa, me voy a ir de largo y después quiero explicar algo con lo que es la definición porque me interesa bastante que conozcamos algo acá con lo que es definición. Bien, entonces, vamos a iniciar de uno y finalizamos hasta largo. Y nos vamos a ir de uno en uno para que obviamente las vueltas se vayan de una en una, en orden. Bien, ahora ya que hicimos el ciclo, que va a dar obviamente la misma cantidad de vueltas según la cantidad de letras que tiene el texto que se ingresó, ¿qué es lo que corresponde ahora? ¿Qué tenemos que hacer según su lógica?
Pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Ya se creó el ciclo. Yo no quiero que por favor me diga ahorita, hay que colocar este comando, no. Solo dígame en su lógica qué hay que hacer. Con sus propias palabras, ¿qué habría que hacer? Mostrar resultados, en este caso, crear más variables. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿O cuál sería el siguiente paso? Recordémonos que este es un programa que permite mostrar una a una las letras del texto que obviamente fue ingresado. Ya tengo la primera parte que fue la más sencilla, que fue el permitir el ingreso de un texto. Luego pasamos con la siguiente parte, que básicamente fue la de crear una variable el cual obtenga la cantidad de letras de ese texto ingresado. El tercer paso fue crear un ciclo, el cual dé la misma cantidad de vueltas según la cantidad de letras de esa palabra. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿De qué trata el programa? ¿Qué tenemos que hacer? Mostrar cada una de las letras. Exacto. El siguiente paso es extraer las letras y mostrarlas. Y acá es donde entra en escena la función subcadena. Entonces aquí voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar acá la palabra extracción o extraer, como se le quiera llamar. Extracción va a ser igual a la función subcadena. La función subcadena pide en este momento que le demos el texto del cual vamos a empezar a extraer letras o texto o palabras, como usted le quiera llamar. Entonces, ¿qué debo de colocar ahí? El primer parámetro de la función subcadena es entregar el texto o la variable que contenga el texto al cual se le van a extraer las letras. ¿Qué es lo que debo de colocar entonces? ¿Qué variable o qué dato debo de colocar ahí? La variable text. Exacto. La variable text es básicamente la que contiene el texto al cual vamos a estar extrayéndole las letras. Sin esa variable text, obviamente no tenemos ningún texto. Entonces voy a colocar text, que básicamente contiene el texto que ingresó el usuario, coma. Ahora acá vamos con lo que resulta ser en algunas ocasiones un poquito difícil de entender para los jóvenes, que en este caso tenemos que dar los parámetros para poder hacer la extracción. Por ejemplo, vamos a quitar esto de acá un momentito. Vamos a aumentar el tamaño acá también. Disculpen, pero es que esto acá está muy lento y realmente es desesperante trabajar acá con estas máquinas ahora. Bien, tenemos acá la palabra foca. Entonces, sabemos que la palabra foca está F, posición 1, 2 para la O, 3 para la C y para la A4. Ahora vamos a hacer acá lo siguiente. Recordémonos que la función subcadena maneja tres parámetros. Maneja el texto, que obviamente el cual tenemos que extraer el dato o las letras. Maneja la posición inicial de la extracción y maneja la posición final de la extracción. Ahora bien, si yo quiero mostrar solamente la letra F, obviamente yo sé que el texto sería foca. El texto es foca. Si yo quiero mostrar solamente la letra F, ¿qué posición debo de colocar ahí? ¿Qué número de posición debo de colocar? Recordemos, aquí está la palabra y aquí está obviamente el número de la posición. 1 para F, 2 para la O, 3 para la C y 4 para la A. Estoy siguiendo acá la sintaxis de la variable, en este caso de la función subcadena. En este caso ya entregué la palabra foca, que es de ahí donde voy a extraer yo las letras.
tengo que ahora entregar la posición inicial. La pregunta acá, ¿cuál es la posición inicial de la letra F? Permítame un momentito, permítame un momentito. Bien, disculpen, continuamos. Acá, en este caso, como dijo Samantha, es el número 1, ¿sí? Vamos a colocar como posición inicial de la extracción, obviamente, la número 1, porque ahí se encuentra la F. Y la pregunta, ¿en qué posición final debo determinar la extracción para que solamente me encuentre la letra F? Exacto, en la 1. Si yo doy esos parámetros, en este caso me va a mostrar la letra F. Estoy extrayendo de la palabra foca la letra con la posición inicial 1, pero también vamos a terminar la extracción en la posición 1. Por lo tanto, la función subcadena solamente me va a extraer la letra F, que sería foca. Ahora bien, si yo quisiera extraer solamente la letra C, pregunta, ¿cuáles serían los parámetros que tendría que entregarle? Obviamente yo sé que el texto es foca. ¿Qué parámetros de posición inicial y posición final le tendría que entregar al programa para que me dé la letra, solamente la letra C? Exacto. Tenemos que darle la posición inicial 3, que es donde se encuentra la C, y para que termine también la extracción en la letra C, tengo que darle 3. Posición inicial C, 3, perdón, y finalizamos en la posición final 3. Solamente extraemos la letra C. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, y obviamente para extraer la letra A, pues colocamos 4, 4. De esta manera, del texto foca extraemos posición inicial 4 y finalizamos en la posición final 4, que en este caso solamente sería la letra A. Ahora bien, ya que hemos entendido esta lógica, ahora vamos a ver acá, a analizar cómo vamos a colocar acá los datos para que vaya extrayendo una a una. Por ejemplo, vamos a suponer ahorita que la palabra que se ingresó fue la palabra foca, para no perdernos. Foca obviamente fue almacenada o fue guardada en la variable text. Vamos a suponer que en este momento text es igual a la palabra foca. Dice que el largo va a ser igual a la longitud total de la palabra que se almacenó en text, que sabemos que es foca. Obviamente el largo vale 4. Y dice acá, CC va a iniciar en 1 y finaliza en 4. Obviamente estamos sustituyendo valores de manera ficticia. Y vamos a ir de 1 en 1. Ahora, tengo la variable extracción. Esta variable va a contener en su interior la letra que se haya extraído. La letra que extraigamos la va a contener la palabra extracción. Ahí se va a estar guardando la letra que se esté extrayendo. Ahora dice acá, subcadena. Vamos a extraer de la variable text, que obviamente contiene la palabra foca, posición 1. ¿Cómo le puedo cómo le puedo dar yo la posición 1 acá a esta función subcadena? Sí, recordando, ¿verdad? Que el ciclo va a pasar de 1 a 2, a 3, a 4. ¿Qué podría darle yo ahí para que me vaya sacando de 1 en 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4? ¿Qué variable? ¿Será que primero es un número o es una variable que debo de colocar? Pregunta. ¿Es un número o una variable que yo debo de colocar ahí como parámetro? Vamos a hacer algo. Vamos a sacar acá de dudas. Voy a colocar 1 a 1. Por aquellos que digan que hay que colocar 1 a 1. Y vamos a colocar acá escribir
Es extracción. Para que veamos aquí qué letras son las que va extrayendo. 1 a 1. Inicia la extracción en la posición final inicial 1 y finaliza en la posición 1. Vamos a ejecutarlo. Ingrese un texto, foca. Y vea lo que está haciendo el programa ahí. Está dando 4 vueltas, claro está, 4 letras, 4 vueltas. Pero ¿por qué solamente está extrayendo la letra F nada más? ¿Alguien que me pueda aclarar por qué solamente extrae la letra F y no me extrae la letra O, la C y la A? ¿Qué es lo que se supone que tiene que hacer este programa? ¿Qué fue lo que hice yo mal acá? Porque al colocar uno, usted le dijo que extrayera la vuelta número 1 que iba a dar el programa. Ajá. El haber establecido 1 a 1 acá, aunque esto me dé 4 vueltas, al haber colocado 1 a 1, siempre va a seguir extrayendo las mismas letras. Entonces acá, la pregunta es para ustedes. ¿Es conveniente acá colocar números? ¿Sí o no? No, ¿Es conveniente colocar acá números fijos? ¿Sí o no? no, Por ejemplo, lo acaba de ver en este momento. Colocó 1 a 1 y mire lo que le dio. O sea, en la persona que todavía duda en este momento si hay que colocar números fijos, obviamente estamos mal porque no me está poniendo atención. Porque si yo coloqué números fijos acá y me está tirando FF, mi lógica me dice que aunque yo coloque 2, 2, esto no va a cambiar para nada. Porque vean lo que pasa si coloco 2, 2. Si yo coloco 2, 2 acá, me tira la letra O. Y si yo me pongo a colocar, por ejemplo, 2, 1, porque aquí, como dicen algunos, porque así lo hacen algunos, hasta adivinar hasta que me quede. Si yo coloco foca nuevamente, igual así, vea, no me extrae absolutamente nada. Me tira error. ¿Por qué está tirando acá error? Vamos a volver a colocar acá. Colocamos foca y mire, no tira absolutamente nada. Vamos a ver por qué. Dice, vamos a iniciar la extracción en la posición 2, que sería obviamente de foca, sería en la letra O, y finalizamos en la posición 1. ¿Cómo vamos a extraer eso si está iniciando en O y en la posición 1 está la F? No puedo colocar yo OF, por eso es que no nos muestra nada. Si yo coloco, por ejemplo, 4 y lo ejecuto, me tira oca, oca, oca. Y yo no quiero eso, yo quiero ver una a una las letras. Por lo tanto, el estar acá jugando con los números no me va a llevar a ningún resultado. No me muestra absolutamente nada. Entonces acá no me queda otro camino que colocar variables. Pregunta para ustedes para que se recuerden. ¿Cuál es la variable que lleva el número de vueltas del ciclo? ¿Cuál es la variable que lleva el número de vueltas del ciclo? Dicen Largo. largo. ¿Largo lleva el número de vueltas? Largo lleva la cantidad de letras del texto. ¿Sí? Largo es el que lleva la cantidad de vueltas la cantidad de letras del texto. Y aquí digo yo, iniciamos en 1 y finalizamos hasta 4. Pero largo solamente tiene la cantidad de letras. ¿Cuál es la variable que lleva el número de vueltas del ciclo? Como dijo Samantha y Vivian y Katherine, es CC. Recuérdense, este es la variable que va a ir aumentando su valor. Va a iniciar en 1, luego pasa a 2, a 3, a 4, hasta llegar al tope. ¿Sí? Esta es la variable. Por lo tanto, yo voy a colocar acá CC. Cuando CC valga 1, va a extraer obviamente la posición inicial, que en este caso, cuando C obviamente valga 1, extraerá la F. Como valor final o como parámetro final, ¿qué debo de colocar ahí? Porque ahí ya llevo acá texto foca. Cuando CC valga 1, obviamente va a extraer la F. ¿Y cómo le hago yo para finalizar acá? Si sabiendo que números no me funciona acá, colocar números fijos no me lleva a nada. ¿Qué debo de colocar yo ahí?
Piénsele un poquito, por favor. Nuevamente el CC. Exacto. Nuevamente la CC. Porque CC, cuando dé su primera vuelta, va a valer 1 y por lógica sigue valiendo 1 también en la primera vuelta. Iniciamos en posición 1, finalizamos en posición 1. De esa manera, tenemos este programa. Número, la palabra foca. F-O-C-A. Colocamos la palabra, por ejemplo, dinosaurio. Y vea, ahí está el programa que ya le muestra una a una las letras que fueron ingresadas. Obviamente aquí se lo muestra de una vez, pero vamos, primero muestra la C, la A, la S y la A. ¿Estamos? Entonces, por favor, importantísimo. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces con el ciclo? Básicamente el ciclo lo que hace es que va recorriendo la palabra letra por letra y va a ir extrayendo. Para eso sirve este contador, el contador ciclo, que es el que lleva el número de vueltas. Cuando el contador ciclo vale 1, va a extraer la primera, obviamente por usando la función subcadena, ¿verdad? Va a extraer solamente la primera letra. ¿Y por qué estoy colocando escribir acá? Obviamente si yo no le coloco nada acá, aunque esto lo esté ejecutando 1000 veces, el programa no va a mostrar nada. Entonces yo por eso estoy colocando acá extracción. Porque que una vez que la extraiga, que la muestre de una vez. ¿Estamos? Ese sería el primer ejemplo. Primero ingresamos el texto, luego obtenemos la cantidad de letras que contiene ese texto y después vamos a recorrer esa palabra. ¿Cómo vamos a recorrer la palabra? Obviamente por medio de un ciclo. Vamos a ir recorriendo la palabra letra por letra y obviamente vamos a ir extrayéndola. Lo que estamos haciendo es que ingresamos la palabra foca y el ciclo lo que se encarga es de ir una en una. Va a ir una a una en las letras y obviamente las va a ir extrayendo y las va a ir mostrando. Es importante tener en cuenta esto, por favor, porque esto ya es otro tipo de programación, ya es un poquito más complejo, pero importante. Cuando usted necesite extraer o evaluar cada una de las letras que conforman un texto por medio de la función subcadena, esta variable de contador ciclo es muy importante y le va a servir bastante para poder, obviamente, ir analizando o ir observando cada una de las letras que tiene ese texto ingresado y después, obviamente, mostrarlo. Entonces, vamos a dejar acá este ejemplo, que realmente es un ejemplo un poquito complejo. Espero que le puedan tomar foto a una captura de pantalla. Por último, vamos a declarar acá por último, las variables que utilizamos. Voy a colocar acá definir. Bien, utilicé, por ejemplo, la variable largo. Largo lo voy a definir como entero. Utilicé también, por ejemplo, la variable contador ciclo, que es acá número entero. Y también utilicé la variable extracción. La variable extracción, ¿qué será? ¿Tipo carácter o tipo entero? La variable extracción, ¿qué será? ¿De tipo carácter o de tipo entero? Carácter obviamente es de tipo texto y entero obviamente es de tipo número. La variable extracción, ¿qué será? ¿De tipo entero o de tipo texto? Carácter. Exacto, de tipo carácter. Porque recordémonos que en esta variable se están guardando las letras, perdón, que se están extrayendo. Por lo tanto, si esta variable está guardando letras, por lo tanto es de tipo carácter. Entonces, definir text y extracción como tipo carácter, ya que estas variables van a estar almacenando puro texto. Definir largo como entero y definir CC como entero. Puede haber hecho también esto para ahorrarse líneas. Y ahí nos ahorramos en menos de una línea.
Y prácticamente con eso, pues finalizaríamos este ejemplo. El día de mañana voy a tomar algunos minutos, dependiendo cuánto me tarde con lo que sería eh, la, lo que sería la tarea número 1 de Programa y el cronograma de tareas. Mañana quiero dejar algo bien claro con lo que son las definiciones, porque parece ser que a mí se me pasó por alto esto de las definiciones. Mañana les explico bien bastante eso, en qué momento vamos a definir las variables y cómo y por qué. Así que mañana voy a explicar esto. Bien, jóvenes, por el momento vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy. Así que los veo mañana ahí por Zoom y también a entregar lo que sería el cronograma de tareas de Programa y justo con la tarea número 1.